Buenas tardes, yo soy Orange Pacheco, yo soy cirujano pediatra y soy ecografista. Hoy vamos a continuar con las clases del módulo de abdomen y para lo cual hemos traído la clase de hígado normal e hígado patológico. Desde los años 60, la ecografía ha sufrido un desarrollo que un grupo de personas lo han comparado hasta con la evolución del hombre. Desde sus inicios, que el hombre prácticamente estaba caminando en 4 patas, ¿verdad? Hasta llegar y tomar y adquirir la posición erguida. Así comenzó la ecografía en modo A, donde todo era estático. Después fueron apareciendo el modo B o modo brillo, Doppler color, Doppler espectral, ¿verdad? Las imágenes en tercera dimensión, en cuarta dimensión y hasta llegar a ser en la actualidad pues multiplanares. ¿Qué ventajas tenemos en realizar una ecografía abdominal? Pues la ausencia de radiaciones, es un método no invasivo, por lo tanto es inocuo, no ocasiona efectos secundarios. En un tiempo real yo puedo obtener múltiples planos, ¿verdad? El estudio yo lo puedo realizar las veces que yo crea conveniente, cosa que quizás pues con otro método de imagen pues podemos tener limitaciones. Pues para nadie es un secreto pues que los equipos, llámese desde radiología simple, tomografías, resonancias, pues son equipos que deben estar fijos en una área y de ahí no se movilizan sino hasta que el paciente pues sea trasladado hacia la área. Por lo tanto, pues es portátil, es dinámico, ¿verdad? Tú puedes movilizar al paciente al sitio donde quieres o te puedes trasladar al sitio sin necesidad de movilizar al paciente. O sea que yo puedo ir hasta una área de difícil acceso, o puedo incluso entrar en una área de cuidados intensivos, ya sea de adultos, de neonatales, ¿verdad? No existen contraindicaciones para realizar estos estudios. Tú lo puedes realizar con pacientes que tengan implantes metálicos, colocación de catéteres. Lo podemos utilizar como guía para procedimientos invasivos. Se puede efectuar durante los actos operatorios, o sea que yo puedo irme hasta el área quirúrgica y llevar el equipo, y en ese momento pues que el cirujano esté realizando una intervención quirúrgica y tenga alguna duda porque encuentre, por ejemplo, por decirlo, una masa en uno de los órganos sólidos y quisiera colocarle el transductor para antes de realizar cualquier tipo de técnica definitiva, pues él quisiera comprobar qué tipo de lesión pudiera ser esta, pues nosotros podemos trasladarlos hacia el área del quirófano y previamente, utilizando las normas de asepsia y antisepsia, pues colocar y realizar el estudio en ese momento a ese paciente. La otra ventaja que tiene, pues que yo le puedo dar a ese paciente en ese mismo momento, saliendo de la consulta, le puedo entregar su estudio, cosa que no lo podemos realizar con otro tipo de método de imágenes, para los cuales pues necesita un análisis con mayor series de cuidados, ¿verdad? Y que necesita probablemente días y a veces hasta semanas para dar un reporte, y esto sería una dificultad para el tratante poder tomar una respuesta inmediata en el caso de un paciente que esté donde su vida esté comprometida. Entonces, con este método, pues yo puedo dar una respuesta inmediata. Y lo más importante en la actualidad, que eso es un método de bajo costo. ¿Qué inconvenientes podemos encontrar? Es un método operador dependiente. O sea que yo debo y estoy en la obligación de prepararme, ¿verdad?
Y de esa preparación, como la que ustedes están iniciándose en la actualidad, pues yo la voy a ir desarrollando a medida que yo logre prepararme tanto desde el punto de vista práctico como desde el punto de vista de conocimientos. Esto va a ser, a veces tenemos que movilizarnos un poco más rápido si el paciente no nos colabora, llámese, por ejemplo, si se trata de un paciente pediátrico, a veces los niños pues no colaboran, se movilizan, gritan, lloran, ¿verdad? O el paciente pues puede tener un tipo de dificultad, ¿verdad? Para entenderte algún tipo de órdenes, y entonces esto pudiera ser eventualmente un inconveniente a la realizar el estudio. La otro tipo de conocimientos que tenemos que tener es conocer las variantes anatómicas, dependiendo también las patologías específicas para cada grupo etario. No es igual evaluar un paciente pediátrico que evaluar un paciente adulto. Hay patologías que son específicas para cada grupo etario. Por lo tanto, pues esto es importante, pues que nosotros conozcamos esas variantes. Las fotos, pues a veces pues son difíciles de interpretarlas si no se respetan los cortes anatómicos. ¿Qué indicaciones a qué paciente les podemos realizar un estudio ecográfico abdominal? Tú puedes tener indicaciones generales o puedes tener indicaciones en particular. Paciente que venga por un dolor abdominal, que esté ictérico, que tenga una masa, que tenga hematuria, ¿verdad? Que tenga en la que yo esté sospechando pues que haya una colección intraabdominal, pues porque tiene un antecedente ya sea quirúrgico o porque el paciente pues se está comportando de una manera que está presentando un proceso infeccioso severo, y que aquellos pacientes que tengan el antecedente de un traumatismo abdominal, por supuesto, tienen indicación para realizar. E incluso en la actualidad, pues no desde tan reciente, pues desde hace unos cuantos años atrás, pues se viene realizando lo que se llama un ECOFAS, que es para evaluar a aquellos pacientes traumatizados o politraumatizados y que pudieran tener, necesitamos descartar que haya la presencia o no de líquido en la cavidad abdominal. En aquellos pacientes en los cuales yo necesito saber o tengo la sospecha de que haya una patología maligna, por lo tanto debo estudiar y evaluar, elucidar algún tipo de duda que esto no nos pueda presentar en cualquier momento. ¿Qué otro tipo de indicaciones podemos tener? Pues cuando ya el paciente te viene con algo, una historia clínica detallada, en el cual yo estoy presentando, por ejemplo, por decirlo, un dolor en hipocondrio derecho, ¿verdad? Con náuseas, con vómitos, con tinte ictérico en piel y escleras, pues yo tengo ya yo con esta información que el paciente me la está dando o que el tratante me la está indicando, pues yo sospecho que la cuestión viene por una patología del hígado o de vías biliares, ¿verdad? Por lo tanto, pues yo debo hacer más hincapié en esa área. Obviamente debo evaluar todos los órganos intraabdominales, pero haciendo énfasis en la parte hepatobiliar. Así también a nivel de vaso, o que tenga un problema, tenga una masa pulsátil, pues entonces abdominal, yo esté pensando pues que este paciente tenga un aneurisma de la aorta abdominal, pues entonces me va a tocar evaluar estructuras vasculares intraabdominales. O que el paciente tenga una patología del retroperitoneal, de los órganos retroperitoneales, llámese páncreas, llámese riñones, ¿verdad? Que necesitaría pues hacer un estudio exhaustivo de estos órganos. Si yo quisiera evaluar vejiga o próstata, puesto porque estoy pensando que el paciente, su patología está radicada en esa área, pues también puedo evaluar directamente esta zona. ¿Qué técnica vamos a utilizar para evaluar este tipo de pacientes? Lo primero que tenemos que tener como norma es interrogar al paciente. De esta manera podemos así
orientar clínicamente este paciente. ¿Por qué es importante? Recuérdense que la historia clínica es lo que nos va a dar entre el 80 al 90% del diagnóstico que pueda tener este paciente. Y así yo, si lo oriento de entrada, yo puedo hacer énfasis en algunas áreas, puesto que ya que el tratante pues probablemente no me está dando ningún tipo de información, puesto que la orden de solicitud con seguridad debe decir realizar eco abdominal, y de ahí no vas a tener ningún tipo de información que él nos pueda aportar. Entonces, interrogando al paciente, yo puedo ya llevar cierta orientación y de esa manera confirmar, de acuerdo a los hallazgos, nuestra sospecha que tenemos en ese interrogatorio. El ayuno. El ayuno es muy importante cuando nosotros vamos a evaluar la cavidad abdominal. Recuérdense que aquel paciente ¿qué es lo que hay en cavidad abdominal? Lo que hay es aire en su totalidad, en casi todo, sobre todo en la parte gastrointestinal, ¿verdad? Tenemos ese tubo digestivo lleno de aire y nosotros debemos dar un ayuno para cual nos va a permitir vaciar ese tubo digestivo tanto desde el estómago y intestino proximal. A veces tenemos que incluso utilizar métodos tipo enemas, ¿verdad?, para vaciar ese tubo digestivo y esto pues podamos entonces tener una mejor información de los pacientes. Entonces ese ayuno debe estar comprendido entre un horario de 4 a 6 horas. Generalmente le damos las 6 horas y así evaluamos, sobre todo cuando necesitamos evaluar vesícula, necesitamos tener cumplido ese ayuno, puesto que la vesícula, si recientemente el paciente ingirió algún alimento, pues esa vesícula se va a vaciar y se va a colapsar y obviamente no nos va a permitir evaluarla. Nosotros debemos colocar a ese paciente en posición de cúbito supino, ¿verdad? O sea, el paciente va a estar acostado y le vamos a dar posición, ya sea hacia decúbito lateral derecha o izquierda, dependiendo del área a estudiar. También en muchos casos pues tenemos que movilizarnos hasta el área intercostal, sobre todo en aquellos pacientes que son obesos, ¿verdad? Y que muchas veces pues se nos va a dificultar la visualización de los órganos, como la vesícula pudiera elevarse hacia la porción intercostal y entonces no se va a ver en los puntos que normalmente lo conseguimos para otro tipo de paciente. Debemos utilizar los cambios respiratorios. ¿Por qué es importante utilizarlos? Porque esto primero nos va a hacer que se nos salgan esos artefactos que nos pueden muchas veces hacer difícil la visualización de los órganos. Cuando nosotros estamos evaluando sobre todo vesícula o riñón derecho o izquierdo, necesitamos mandar a tomar aire al paciente para que las sombras de los arcos costales pues se salgan de ese campo y podamos evaluar con mayor precisión ese órgano. ¿Qué traductor vamos a utilizar? Debemos utilizar, recuérdense del principio en ecografía que en la clase pasada les comentaron, y que debemos utilizar para cavidades como la cavidad abdominal, ¿verdad? Debemos utilizar traductores convexos con unas frecuencias que generalmente van entre 3.5 a 5 MHz. Pero esto va a depender, obviamente, del paciente que vamos a evaluar. Si yo voy a evaluar, por ejemplo, un niño y específicamente un recién nacido, donde esa cavidad abdominal prácticamente es una cajita muy pequeña, ¿verdad? Yo no necesitaría utilizar una frecuencia tan baja como son 3.5 o 2.5,
ni 5. A veces yo puedo utilizar frecuencias entre 5.5, 6 hasta 7.5 MHz en un bebé, en un recién nacido, puesto que prácticamente yo no voy a tener pared abdominal, sino piel celular subcutáneo, es muy escaso, ¿verdad? Y caemos a la cavidad abdominal y podemos apreciar los órganos, cosa que es diferente a un paciente adulto en el cual ese grado de pared abdominal va a ser variable, ¿verdad? Puesto que el paciente, pues si es un paciente obeso, pues yo voy a necesitar mayor profundidad para poder evaluar eso. Y como el principio nos dice que a mayor profundidad, menor frecuencia, entonces yo bajo la frecuencia, puedo bajarla hasta 2.5, ¿verdad? O estar entre 2.5, 3.5, 5 MHz, dependiendo de la constitución anatómica de ese paciente. Las lesiones focales pues pueden modificar parámetros ecográficos. Por ejemplo, la presencia de hematomas de acceso, pues esto muchas veces nos hace que modifiquemos los parámetros que vamos a utilizar. Los cortes. Debemos utilizar diferentes cortes alternos, llámese cortes transversales, longitudinales, oblicuos, de una forma ordenada, de tal manera nosotros podamos recoger la información y que si esa imagen se va a mantener o no dentro de los diferentes tipos de cortes. Porque si yo la veo en un corte longitudinal, pero al pasarme el corte transversal, esa imagen desaparece, casi con seguridad, probablemente eso sea un artefacto, lo que nosotros vimos ahí en ese momento. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. Recuerden lo que se les decía en la clase de base física, ¿verdad? Que en todo corte transversal, pues yo voy a colocar el norte del transductor, debe dar hacia el lado derecho del paciente o hacia donde está colocado el norte. Recuérdense, el norte del transductor puede ser una luz, puede ser una muesca, puede ser algo sobresaliente en uno de los extremos de él. Y si yo voy a hacer un corte longitudinal, ese norte del transductor debe ir hacia la cabeza del paciente, o sea, hacia arriba. ¿Okay? El corte oblicuo, ¿verdad? Los cortes subcostales oblicuos, ¿verdad? Generalmente pues son como si fuese una variante del corte transversal, por lo tanto esa orientación debe ir hacia el lado derecho del paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente cuando yo voy rotando ese transductor casi va a llegar prácticamente a un corte transversal. Cuando nosotros evaluamos abdomen, y específicamente estructuras tanto de línea media como del lado derecho, utilizamos 8 cortes específicamente. Son 4 longitudinales, yendo desde la línea media hacia la línea axilar anterior. Tendríamos corte longitudinal que pasa por la aorta, el longitudinal que pasa por la cava, el longitudinal que pasa por la vesícula, el longitudinal que pasa por el riñón. Esos son los 4 cortes longitudinales. Seguidamente vamos a pasar al subcostal oblicuo que pasa por las venas intrahepáticas, el subcostal oblicuo que pasa por la bifurcación portal, el corte transversal de línea media y el corte coronal intercostal. Entonces vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos. Si nosotros llevamos ese orden cronológico, con seguridad no deberíamos dejar ninguno de los órganos sin evaluar, sin explorar. Entonces tratemos de seguir este orden. El primer corte sagital o longitudinal que pasa por la aorta. Vamos a colocar el transductor en línea media, en longitudinal, con el norte hacia la cabeza del paciente, ¿verdad? Porque estoy en un corte longitudinal. Vamos a tomar como punto de referencia, ¿verdad? El apéndice cifoide, que está justo ahí en la parte superior y línea media, ¿verdad? En ese sitio vamos a colocar el transductor a la izquierda de ese apéndice cifoide, ¿verdad? Justo a la izquierda. Y con el transductor en longitudinal, vamos a poder apreciar las estructuras en ese corte. ¿Y qué estructura vamos a ver? Si nosotros vamos a poder ver, ¿verdad? Pared abdominal, vamos a encontrarnos una línea que separa las estructuras de la pared y de la cavidad abdominal, una línea ecogénica
y que corresponde al peritoneo, que va a ser el límite entre la pared abdominal y la cavidad intral. Inmediatamente y casi pegado a la pared vamos a encontrar una estructura, ¿verdad?, que corresponde al lóbulo izquierdo del hígado y que va a tener una ecogenicidad media, ¿verdad? Si vamos a la escala de grises, ¿verdad?, en la escala de grises nosotros la ubicamos en el centro de la escala de grises y decimos que es de ecogenicidad media o ligeramente baja. Es en condiciones normales, como vamos a ver. Eso corresponde al lóbulo izquierdo del hígado. Inmediatamente debajo de él vamos a encontrar una estructura que va a ser ovalada o redondeada, ¿verdad?, pero que va a tener como unas capitas, ¿verdad?, una capa más externa que es ecogénica y que corresponde a la serosa o adventicia, una capa hipoecoica que corresponde al músculo, ¿verdad?, de ese tubo digestivo, y una capa más interna ecogénica y que corresponde a la mucosa. Eso es en condiciones normales, obviamente, y que ese estómago esté vacío. Eso es la imagen del estómago y va a estar lateralizada a la izquierda. Inmediatamente a ese estómago, ¿verdad?, por detrás de él, porque va a formar como la pared posterior de ese estómago, va a ser una imagen que aquí la estamos viendo muy ecogénica, pero en condiciones normales y en un paciente que no tenga ninguna alteración de este órgano, va a corresponder a lo que se llama el páncreas, ¿verdad? Va a ser también en condiciones normales de una ecogenicidad media, quizás ligeramente poquito por encima de esa ecogenicidad media, sin llegar a ser hiperecoica, excepto en condiciones patológicas, y que corresponde al páncreas. E inmediatamente por debajo de esa estructura vamos a ver una estructura que es tubular, que es anecoica o hipoecoica y que va a estar adosada a los cuerpos vertebrales, y que esas imágenes de cuerpos vertebrales son imágenes hiperecoicas, ¿verdad?, alternas, ¿verdad?, que se interrumpen entre espacios hipoecoicos, que no es más que los cuerpos vertebrales. Detrás de eso vamos a ver una sombra hipoecoica. Esa imagen que tiene paredes muy bien definidas, ecogénicas, que es pulsátil y que además de eso, si nosotros la detallamos, vamos a ver por lo menos dos primeras ramas saliendo de ella, y que corresponde a la aorta abdominal, Entonces, en modo B, yo puedo decir que esta estructura tubular vascular, sin necesidad de colocar Doppler, yo puedo decir que esto corresponde a una imagen vascular, específicamente arterial y arterial aórtica, puesto que es la estructura que está justo pegada, casi haciendo contacto con la columna, ¿verdad?, y que corresponde a la aorta abdominal. Ella se va a ramificar. Vamos a apreciar por lo menos las dos primeras ramas, la primera rama corresponde al tronco celíaco y la segunda rama va a corresponder a la arteria mesentérica superior. Eso es lo que vamos a ver prácticamente en este corte, en el corte longitudinal que pasa por la aorta. Si nosotros seguimos ahí en línea media, ¿verdad?, pero ahora no el transductor en la posición izquierda, sino a la derecha de ese apéndice sifoide, ¿verdad?, vamos a poder apreciar otra estructura vascular, que las paredes prácticamente van a ser imperceptibles, que el pulso no va a ser pulsátil, sino vamos a verlo como una onda de tipo ondulante, ¿verdad?, no pulsátil, y que si yo le sigo su trayecto entrando a la cavidad torácica, inmediatamente vamos a ver aquí dentro de la cavidad torácica, vamos a ver el corazón
¿verdad? Con su latido característico, y esa estructura tubular entrando ahí a la aurícula derecha, ¿verdad? Y que corresponde a la vena cava inferior. Entonces yo, por modo B, sin necesidad incluso de utilizar Doppler, yo puedo saber que esa es una estructura venosa, porque primero las paredes no son muy bien definidas, segundo, el tipo de pulso que no es pulsátil, ¿verdad? Tercero, no va a tener ramificaciones, y cuarto, que si yo le sigo su trayecto a la entrada, vamos a ver cómo ella llega al corazón, específicamente a la aurícula derecha, y que corresponde a la vena cava inferior. Entonces ahí en ese corte nosotros también podemos evaluar algunas estructuras como son el lóbulo izquierdo del hígado, el lóbulo caudado, que ya más adelante vamos a ver que corresponde al segmento número 1 en la segmentación hepática, ¿verdad? Eso corresponde al segmento 1, donde sus límites van a ser el posterior, la vena cava inferior, y el límite anterior, esta estructura o esta línea ecogénica que corresponde al ligamento venoso. Entonces eso es lo que específicamente vamos a ver en este corte longitudinal que pasa por la cava. El siguiente corte es el longitudinal que pasa por la vesícula. Si nosotros trazamos una línea que va desde el punto medio de la clavícula, o sea, la línea medio clavicular, pasando por la tetilla y llegando hasta el reborde costal derecho, esa línea es la que nosotros conocemos como línea medio clavicular con reborde costal derecho, y colocando el transductor en longitudinal en ese sitio, ¿verdad? Ahí en la mayoría de los casos vamos a encontrar una imagen saccular, ¿verdad? Y que puede tener una diferente tipo de forma, ¿verdad? Y que en la mayoría pues puede ser piriforme, o puede ser ovalada, o puede ser redondeada, pero dependiendo de su grado de represión que tenga esa vesícula en ese momento, pues va a adquirir esa morfología variable, pero que en ese sitio es donde nosotros vamos a encontrar esa estructura que llamamos entonces la vesícula. Si nosotros no encontramos la vesícula en ese momento, claro, excepto en aquellos casos que el paciente esté colecistectomizado, o sea, ya haya el antecedente quirúrgico de esto, ¿verdad? O que se trate de un paciente que tenga una variante de posición anatómica, o esté en los espacios intercostales, entonces tendríamos que elevarnos hasta los espacios intercostales para buscar esa imagen, o está más lateralizada, ya sea a la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Entonces, pero en líneas generales la debemos encontrar en ese punto de referencia. Que el cuarto corte longitudinal es el que pasa por el riñón derecho. Entonces nosotros vamos a utilizar como punto de referencia línea axilar anterior, reborde costal derecho, y colocando el transductor en longitudinal vamos a obtener una imagen como la que estamos evaluando en este sitio, ¿verdad? Una imagen que va a corresponder al lóbulo derecho del hígado y al riñón derecho, como lo apreciamos acá, ¿verdad? Entonces, lóbulo derecho del hígado, riñón derecho. Esa imagen va a aparecer cuando yo coloco el transductor en longitudinal, ¿verdad? Pero también tomando en cuenta el reborde costal derecho. Este corte es muy importante, sobre todo cuando nosotros vayamos a hacer la medición del lóbulo derecho, ¿verdad? Desde el ángulo hasta llegar hasta el otro extremo, que corresponde al extremo del polo superior. Recuérdense que esta línea ecogénica que vemos acá en esta parte inferior corresponde al diafragma. Si esto es diafragma, esto es polo superior del riñón y esto es polo inferior del riñón. En ecografía esa imagen la podemos apreciar invertida, ¿verdad? Esta línea que estamos viendo aquí abajo corresponde al diafragma. Como nosotros sabemos que el diafragma es una estructura que divide
un músculo, ¿verdad?, que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces, por lo tanto, esto corresponde a la parte superior y esta es la parte inferior. Este es el polo inferior del riñón, este es el polo superior del riñón, por lo tanto, esto es diafragma. En ese sitio vamos a trazar un punto desde este ángulo que corresponde al ángulo del lóbulo derecho, ¿verdad?, del hígado, hasta llegar al diafragma, ¿verdad?, una línea que va a seguir el eje mayor del riñón, pero sin atravesarlo, sin atravesar el riñón. Vamos a hacer esa medición y esto nos va a dar un valor. Ese valor ya lo vamos a decir hasta cuánto va a ser. Entonces, la estructura que vamos a ver en este corte específicamente es lóbulo derecho del hígado y riñón derecho. Eso nos va a permitir evaluar de una vez, hacer la evaluación del riñón derecho. Los siguientes cortes son los dos subcostales oblicuos. El subcostal oblicuo que pasa por las venas intrahepáticas y el subcostal oblicuo que pasa por la bifurcación portal. Entonces vamos a colocar el transductor en oblicuo, ¿verdad? En oblicuo, casi prácticamente cercano a la línea media, ¿verdad?, pero con orientación hacia el lado derecho, ¿verdad?, justo aquí en la parte subcostal, inmediatamente por debajo del reborde costal, y mandando a inspirar al paciente vamos a poder apreciar esta imagen que muchos la han comparado con esa imagen en criollo, como se llama, pata de gallina, ¿verdad?, que no es más que las estructuras vasculares que corresponden a las venas suprahepáticas o intrahepáticas, llegando o drenando a la vena cava inferior. Esta es vena cava inferior, esta es vena cava inferior. Aquí vamos a tener la vena hepática izquierda, la vena hepática media y la vena hepática. El siguiente corte es su costal oblicuo que pasa por la bifurcación portal. Aquí en este corte específicamente, colocándolo quizás un poquito más hacia el lado derecho, pero inmediatamente subcostal, vamos a poder apreciar esta imagen que es vascular y que va a tener unas paredes muy características, brillantes, ecorrefringentes, ¿verdad?, y que corresponden a la vena porta, justo en ese sitio donde podemos apreciar que ella da unas ramitas que va hacia el lado derecho y una rama que va hacia el lado. Entonces, esa es la imagen que vamos a poder apreciar en la bifurcación portal. El siguiente corte es el transversal de línea media, ¿verdad? Vamos a colocar el transductor justo en la línea media y la orientación, el norte de ese transductor va a dar hacia la derecha del paciente, porque estoy justo en posición transversa, ¿verdad? Entonces, el explorador, que en este caso voy a hacer yo, me voy a colocar a la derecha del paciente, ¿verdad? Y ese norte debe dar hacia el explorador, que soy yo, hacia la derecha, ¿verdad? Entonces yo comienzo en mi rastreo desde la parte superior hasta llegar a la región umbilical, comenzando en el apéndice cifoide. Comienzo a hacer ese rastreo y para ver estructuras de línea media. Entonces, yo cuando hago este corte voy a ver pared abdominal, esta línea ecogénica que corresponde al peritoneo, ¿verdad?, que es el límite entre la pared y la cavidad abdominal, e inmediatamente vamos a ver el lóbulo izquierdo del hígado. Hacia el lado izquierdo debería estar rechazado el estómago, e inmediatamente debajo del hígado vamos a ver esta estructura que va a ser de una ecogenicidad media o ligeramente aumentada, ¿verdad?, que corresponde al páncreas y que va a tener una forma que muchos la asemejan como una media luna o un encoma, ¿verdad?, que corresponde al páncreas. Entonces el páncreas va a tener varias porciones, una porción de la cabeza, el cuerpo y la cola del páncreas. Inmediatamente debajo de esta estructura, que es de ecogenicidad media o ligeramente aumentada y que corresponde al páncreas, vamos a ver una estructura anecoica completamente y que es vascular. Esa imagen
que sigue el trayecto inferior como si fuera el borde inferior del páncreas, ¿verdad? Eso corresponde a la vena esplénica que viene desde aquí, desde el hilo esplénico que está en el lado izquierdo, vena esplénica, ¿verdad? Y se va a unir en este nivel con la vena mesentérica superior y forma en este sitio lo que llamamos muchas veces eje esplenoportal. ¿Por qué? Porque es el sitio de origen de la vena porta. Si nosotros la seguimos, vamos a ver cómo esa vena porta ya formada como tal va a entrar al hígado, ¿verdad? Y ese entonces es el sitio de origen de la vena porta. Inmediatamente debajo de esa estructura vascular que estamos mencionando, van a encontrar otra imagen que también es vascular, pero está cortada transversalmente, ¿verdad? Vamos a ver una imagen redondeada, anecoica, ¿verdad? Y que está justo debajo de esa vena esplénica, ¿verdad? Y que corresponde a la arteria mesentérica superior. E inmediatamente debajo de esa vamos a ver otra estructura también redondeada, ¿verdad? Redondeada y que es vascular y que está pegada al cuerpo vertebral, que es la misma imagen que nosotros veíamos en el corte longitudinal que pasa por la aorta y que corresponde a la aorta, ¿verdad? Pero cortada transversalmente. Inmediatamente debajo de ella vamos a encontrar una imagen ecogénica y que corresponde al cuerpo vertebral. Debajo de ahí vamos a ver una sombra, que es la sombra de ese cuerpo vertebral. Entre la arteria mesentérica superior y la aorta podemos ver una imagen que, si ustedes afinan un poquito su agudeza visual, van a ver que es una imagen que también viene cruzando la línea media desde el lado izquierdo, ¿verdad? Y que va a llegar a la vena cava inferior, que es esta imagen que está aquí redondeada o ovalada aquí, ¿verdad? Pero que es venosa y que corresponde a la vena cava inferior, pero que esa imagen corresponde a la vena renal izquierda cruzando la línea media y que drena en la vena cava inferior. La vena renal derecha no va a cruzar la línea media porque está del lado derecho, obviamente, y va a llegar directamente a la vena cava inferior. Si yo afino detalles aquí en línea media, yo puedo ver saliendo de esta aorta, puedo ver una imagen con la salida de un tronquito de la primera rama de ella y que corresponde al tronco celíaco, ¿verdad? Ese tronco celíaco va a dar dos ramas, una que va a la derecha y una rama que va a la izquierda. La rama que va a la derecha corresponde a la arteria hepática común y la rama que va a la izquierda corresponde a la arteria esplénica. Esta imagen muchas personas la han comparado con una imagen en gaviota y de hecho ustedes pueden ver esa imagen como si fuese una gaviota, pues en su fase de vuelo, ¿ok? Asimismo la van a poder apreciar saliendo de la aorta y que corresponde el tronco principal es el tronco celíaco dando sus dos ramitas acá, ¿ok? Esas son las estructuras que vamos a apreciar en este corte, específicamente el corte transversal de línea media. En el siguiente corte es el último que tenemos, vamos a colocar ese transductor, ¿verdad?, en los espacios intercostales. Y es el corte coronal intercostal, utilizando la línea entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. En ese sitio vamos a colocar el transductor. Y eso nos va a permitir ver, evaluar la rama de la porta derecha, las ramas portales derechas. ¿Qué dificultades técnicas podemos encontrar en aquellos pacientes que son muy obesos, ¿verdad? Va a ser difícil, a veces tenemos que utilizar un poquito más de la fuerza que usamos para
otro tipo de pacientes para poder, y se nos puede cansar hasta el brazo, pues en ese momento realizando un estudio en un paciente que sea muy obeso. Aquel paciente que no colabora al examen, y obviamente pues se nos va a hacer un poquito más dificultoso hacerlo, ¿verdad? En pacientes pediátricos, específicamente en pediatría, pues a veces pues los niños pues se entretienen, lloran, gritan, ¿verdad? Y es difícil muchas veces que este paciente te colabore. Y aquellos pacientes pues que pudieran formar parte, ¿verdad?, de un trastorno neurológico, y que muchas veces pues eso puede ser un condicionante pues para que el paciente no te colabore al examen. Aquellos pacientes que recientemente han pasado por una cirugía, ¿verdad? Si nosotros mandamos a inspirar o a expirar al paciente, pues eso puede desencadenar el dolor. Cuando paso el transductor a través de la herida, eso le puede ocasionar dolor, y por lo tanto eso puede ser eventualmente una dificultad. Si yo tengo unas asas intestinales muy distendidas, ¿verdad?, porque el paciente, aún teniendo un ayuno, ¿verdad?, más sin embargo ese ayuno pues, y fue tan grande el ayuno que el paciente comienza a deglutir aire, y esto pues nos puede ocasionar distensión abdominal, y porque ese colon o ese intestino esté lleno de aire. Así tenemos que el hígado, como representante de esta zona pues que vamos a evaluar, es un órgano, quizás el órgano de mayor tamaño de la cavidad abdominal, ¿verdad?, órgano sólido, que en líneas generales tiene un peso entre 1 o 1.5 kilos, ¿verdad? Va a estar ubicado en el cuadrante superior derecho, específicamente en el hipocondrio derecho, ¿verdad?, que va a tener unos límites en la parte superior por el diafragma, en la parte inferior por las asas intestinales, ¿verdad?, y hacia la línea media, todas esas estructuras de línea media que estuvimos conversando, ¿verdad?, desde el estómago, páncreas, ¿verdad?, estructuras vasculares que vamos a encontrar en línea media. Él va a tener una división en lóbulo derecho, en lóbulo izquierdo y lóbulo caudado. El lóbulo derecho, ¿verdad?, va a estar la cisura intersegmentaria derecha, y me va a dividir ese lóbulo en segmento anterior y segmento posterior. El lóbulo izquierdo va a estar dividido por la cisura intersegmentaria izquierda, y me va a dividir el lóbulo izquierdo en segmento medial y segmento lateral. Y el lóbulo caudado, el cual sus límites posterior dijimos que era la vena cava inferior, y el límite anterior que iba a ser el ligamento venoso. Entonces así nosotros vamos a estudiar tamaño, ecogenicidad del hígado, el sistema venoso hepático y portal, la circulación arterial hepática, la clasificación de Quinault, lóbulos, segmentos, cisuras y ligamentos, que vamos a evaluar de aquí en adelante. Tamaño del hígado. Les comenté hace un rato cómo íbamos a evaluar el tamaño del hígado, y dijimos que una de las medidas que nosotros hacemos es medir el hígado desde el ángulo derecho hasta llegar al diafragma, y trazando una línea que sea perpendicular al eje mayor del riñón derecho, pero sin atravesarlo, ¿verdad?, desde el punto superior al inferior. Eso nos va a dar una medida, ¿verdad? Yo puedo cuando yo quiero hacer una medición del lóbulo derecho, ¿verdad?,
Y ustedes van a encontrar en la literatura que muchas personas van a utilizar, si este es el hígado, ¿verdad? Van a utilizar un punto medio, ¿verdad? Si prolongan un punto de referencia, línea medio clavicular, ¿verdad? Van a trazar una línea ahí hasta llegar al reborde costal derecho, ¿verdad? Ustedes van a trazar una línea desde ahí hasta el reborde costal. Eso les va a dar una medida. Esa medida no debe pasar de 13 centímetros. O sea, debe ser menor de ese valor, ¿verdad? Lo que esto no nos va a decir es si está justo entre el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, o que corresponde, pero solo me va a decir un tamaño en ese sitio, que no debe pasar de 13 centímetros. Ahora, cuando yo hago una medición del lóbulo derecho, ¿verdad? Y utilizo el corte longitudinal que pasa por el riñón derecho, yo voy a saber específicamente que eso, lo que está ahí, es lóbulo derecho. Recuérdense el corte, ¿verdad? Donde proyectamos riñón derecho, ¿verdad? Lóbulo derecho del hígado, ¿verdad? Y ahí yo puedo hacer una medida, ¿verdad? Que va desde el ángulo derecho del hígado hasta llegar al diafragma, ¿verdad? Que es este que está acá, ¿verdad? Ese punto me va a dar una medida, y esa medida debe ser menor a 15 centímetros. Puede haber alguna variante dependiendo del paciente. Si es un paciente que tiene una talla muy alta, por encima de 1,90, 2, ¿verdad? Probablemente puede sufrir una variación, puede estar por encima de ese valor y no ser entonces no podemos hablar en ese momento de un crecimiento del hígado. ¿Por qué? Porque se trata de un paciente de talla alta y probablemente su valor puede superar 16 o 17 centímetros, ¿verdad? Entonces, y eso está considerado dentro de la normalidad, excepto que el paciente pues tenga una sintomatología de este órgano y pues esto coincida con ese tamaño, y así hablaríamos de que hay un crecimiento de ese lóbulo. Entonces, nosotros podemos tomar en cuenta, por ejemplo, el borde inferior del lóbulo izquierdo no debe sobrepasar más del tercio del polo renal inferior derecho. Si esto es polo inferior renal y hacia acá tenemos el lóbulo izquierdo, ¿verdad? Entonces eso no debe sobrepasar el tercio del polo inferior renal derecho. La interfase hepatorrenal debe conservar una concavidad entre este espacio, ¿verdad? Que nosotros llamamos, es un espacio virtual y que nosotros lo conocemos como espacio hepatorrenal, que es entre el riñón derecho y el lóbulo derecho, o espacio de Morrison. Esto es un espacio virtual. Aquí hay una concavidad que es considerada como normal. Esa concavidad, cuando se pierde, o sea, se rectifica, ¿verdad? Si eso ocurre, hay una rectificación de ese lóbulo, nosotros podemos hablar de que hay un crecimiento de ese lóbulo derecho. También es importante tomar en cuenta los ángulos, tanto del lóbulo derecho como del lóbulo izquierdo. Estos ángulos tienen un valor. Se dice que el lóbulo derecho no debe pasar, el ángulo del lóbulo derecho no debe pasar de 75 grados y el del lóbulo izquierdo no debe pasar de 45 grados. Si tenemos del lóbulo derecho, ¿verdad? Yo puedo hacer una medición del lóbulo derecho, del ángulo derecho. Esa medición del ángulo derecho, yo
me paro en el sitio, específicamente a nivel del ángulo, ¿verdad? Esa medición del ángulo no debe pasar de 45 grados. Yo voy a medir el ángulo, me paro justo en el sitio donde está el ángulo derecho, ¿verdad? Si yo estoy del lado derecho para medirlo, ¿verdad? Eso no debe pasar de 75 grados. Cuando yo lo hago con el equipo, yo me meto en la opción ángulo. Esa opción ángulo me va a permitir a mí que se abra esas líneas, y yo las puedo ajustar de acuerdo a esa abertura que tiene este ángulo acá. Y esto me va a dar un valor, obviamente, y ese valor no debe pasar de 75 grados en el lado derecho y no debe pasar de 45 grados en el ángulo izquierdo. ¿Okay? Cuando estos valores se superan, entonces nosotros hablamos de un crecimiento a expensas de los ángulos. Del lado izquierdo, yo también puedo hacer mi medición del lado izquierdo. Cuando yo hago la medición del lado izquierdo, voy a tomar como puntos de referencia, recuérdese el corte longitudinal que pasa, corte transversal que pasa por línea media, ¿verdad? Vamos a ver las estructuras, lóbulo izquierdo, ¿verdad? Estómago rechazado para acá, para la izquierda, el páncreas, ¿sí? Arteria mesentérica superior, la aorta y el cuerpo vertebral. Yo puedo tomar como punto de referencia la pared de la aorta o el cuerpo vertebral. Tomando en cuenta el cuerpo vertebral o la aorta como primer punto, y segundo punto, voy a tener aquí la pared abdominal. Yo paso una línea, ¿verdad? Que va, eso lo que me va a permitir es que yo no me salga de esa línea, ¿verdad? Desde el cuerpo vertebral o la pared del vaso, que es la aorta, hasta la pared abdominal, esa línea me va a permitir que atraviese el lóbulo izquierdo del hígado. Y lo que corresponde, la medición que corresponde al lóbulo izquierdo, esa es la medida que me va a dar. Esa medida no debe pasar de 5 centímetros, ¿verdad? Cuando esto lo supera, entonces hablamos de crecimiento del lóbulo izquierdo. Esto es lo que se llama signo de la tangente. Signo de la tangente, entonces, no es más que la medición del lóbulo izquierdo del hígado. En relación a la ecoanatomía del hígado, debe ser homogéneo, excepto por las interrupciones normales de la vasculatura. Nosotros sabemos que los vasos van a cursar por la superficie del hígado, ¿verdad? Y que interrumpen ese aspecto homogéneo. Pero eso es considerado como normal. O sea, en líneas generales, de aspecto homogéneo. La ecogenicidad va a ser mucho. La ecogenicidad va a ser mayor que la del riñón, no menor, sino mayor que la del riñón, ¿verdad? Si comparamos la ecogenicidad renal con la ecogenicidad del hígado, vamos a ver que esta ecogenicidad es mayor que la del riñón. Los contornos de ese hígado van a ser regulares y los ángulos van a ser agudos.